Hola, ¿qué tal? Soy María Cristina Rosas y esto es Realpolitik. En esta ocasión quiero hablarles de un tema que ha sido invocado frecuentemente por el presidente Donald Trump para justificar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se trata del déficit comercial de Estados Unidos. Este tema merece un cuidadoso análisis, toda vez que Trump ha señalado que por culpa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se han perdido muchos empleos en la Unión Americana a favor de México. Estados Unidos, sin embargo, guarda un déficit comercial con la mayor parte de sus socios comerciales. Pero antes de continuar, es importante explicar algunos conceptos básicos para entender los dichos de Trump. La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos. Este es un documento que año con año registra las transacciones que los residentes de un país desarrollan con los residentes del resto del mundo. La balanza de pagos se integra por varios rubros. Uno de ellos, ciertamente, es la balanza comercial, referida a los bienes que se exportan y se importan. Hay una balanza de cuenta corriente abocada a incluir, además del comercio en bienes, el de servicios. Hay también una balanza de capitales, donde se registran las salidas o entradas de capital, por ejemplo, inversión extranjera o deuda externa. Hay otra balanza que es la de las transferencias de dinero. Esta es particularmente importante para el caso mexicano porque en ella se registran las remesas de los connacionales que residen o trabajan allende las fronteras y que remiten parte de sus ingresos a las comunidades de origen. También la balanza de pagos tiene un rubro denominado errores y omisiones, donde se registran algunas partidas que naturalmente no son lícitas, pero que sabemos que ocurren, como el contrabando y la piratería. Pero regresando al tema de la balanza comercial. Una balanza comercial puede ser deficitaria porque lo que se está vendiendo es menor que lo que se está comprando. También puede ocurrir que tenemos déficit en balanza comercial porque aunque exportemos muchos bienes, estos tienen un valor agregado más reducido que aquellos que compramos. Voy a poner un ejemplo. Si México exportara todas las manzanas de Zacatlán y de Casas Grandes y al mismo tiempo buscara con esos ingresos adquirir alta tecnología, el saldo sería deficitario porque el valor agregado de la alta tecnología es superior al de las manzanas de Zacatlán y de Casas Grandes. Y este es un tema que tenemos que entender a propósito del déficit que guarda Estados Unidos con el mundo. Estados Unidos tiene 5 socios comerciales principales, al menos según los registros de 2016. El primero de ellos es la República Popular China. El segundo es Canadá. El tercero es México. El cuarto es Japón. Y el quinto es Alemania. Es decir, la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos son países desarrollados. China pues sigue insistiendo en que es el país en desarrollo más poblado del mundo. Ok, vamos a concederle eso. Pero quizá el socio con la economía más frágil de los 5 que he mencionado es nuestro país. Ahora bien, el principal causante, si de buscar culpable se trata, del déficit comercial de Estados Unidos, no es México y tampoco es Canadá. Tampoco lo son Japón y Alemania. El principal responsable es la República Popular China, país con el que el déficit comercial ronda los 350 billones de dólares. Esto es 6 veces más que el déficit que Estados Unidos tiene respecto a México. Donald Trump, desde que asumió la presidencia, ha dicho que los tratados comerciales que la Unión Americana ha suscrito con el mundo únicamente le han traído desventuras al país. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, denunció el Tratado Transpacífico, un tratado que fue negociado durante la presidencia de Barack Obama para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y algunos países de la región de Asia-Pacífico vis-a-vis China. Acto seguido fue que Trump mencionó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Quiero decirles que cuando vemos los déficits de Estados Unidos con los 5 principales socios comerciales que mencioné, resulta que Japón y Alemania superan al déficit que tiene Estados Unidos con México, pero llama profundamente la atención que Estados Unidos siga indiciando a México y lo siga considerando el culpable de sus males económicos y comerciales. Es importante señalar que además, en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, el déficit no obedece, como lo dice Trump, al comercio en bienes. Resulta que Estados Unidos tiene esta necesidad de adquirir bienes energéticos, de reducir la dependencia que tiene respecto a los hidrocarburos que se generan en lugares crecientemente inestables, como por ejemplo Medio Oriente y Venezuela. En este sentido, Estados Unidos ha buscado fortalecer la adquisición de hidrocarburos tanto de Canadá como de México. Y esto le ha generado un enorme déficit en la balanza comercial. Lo voy a decir de otra forma. No es cierto lo que dice Trump. El déficit en balanza comercial entre México y Estados Unidos ni lo causan los bienes, como tampoco el hecho de abrogar el tratado o de que se retire Estados Unidos del tratado eliminará el problema de déficit comercial que tiene esta nación. En el momento actual, Estados Unidos negocia con Canadá la construcción de oleoductos que partirán desde la provincia de Alberta para satisfacer las necesidades energéticas de la Unión Americana. Y por otra parte, no hay que perder de vista que México ha desarrollado la reforma energética, misma que ya ha llamado la atención de diversas empresas petroleras de la Unión Americana para realizar inversiones en México. En este sentido, el déficit comercial de Estados Unidos con México y con Canadá se espera que crezca. Es decir, no solo no se va a reducir, se haga o no la renegociación del Tratado de Libre Comercio, o incluso si Estados Unidos se retira de esta renegociación, el déficit se mantendrá e incluso crecerá, simple y sencillamente porque el tema petrolero, el tema energético, es un tema de seguridad nacional. Al final del día, el principal responsable del déficit comercial de Estados Unidos es Estados Unidos, no sus socios comerciales. Estados Unidos, en la voz de Trump, tiende a echarle la culpa a otros de los males que lo aquejan. Pero piensa en lo siguiente. La economía de Estados Unidos es la más grande del mundo. El Producto Nacional Bruto de esa nación asciende a aproximadamente 18.6 trillones de dólares. Y el ingreso per cápita, medido en poder adquisitivo, ronda los $57,000. Esto significa que Estados Unidos es un mercadote, pero también que su población tiene un alto nivel de consumo. Y eso es lo que lleva a que compren y sigan comprando. Esa es la verdadera razón del déficit comercial. Y por lo tanto, Estados Unidos tendrá que pensar en una reestructuración de su economía para ser más productivo, para darle mayor valor agregado a los productos que le vende al mundo, en lugar de estarle echando la culpa de todos los problemas que lo aquejan a México o a sus socios comerciales.